Buen día, profesor, saludos. Mi nombre es Hortensio y yo voy a hablar de la caja torácica, que es todo esto que estamos viendo aquí. La caja torácica es una estructura osteocartilaginosa fundamental del cuerpo humano que forma parte del esqueleto axial. Su función principal es la de proteger órganos importantes como lo son los pulmones, el corazón y grandes vasos sanguíneos. Además, es vital para la ventilación pulmonar al permitir los movimientos respiratorios mediante la acción coordinada de los músculos diafragmático e intercostal. Ahora voy a hablar de la anatomía de la caja torácica. La anatomía de la caja torácica está diseñada para cumplir funciones mecánicas, protectoras y respiratorias. Esta está conformada por un conjunto de huesos y articulaciones que conforman una cavidad cerrada y semirrígida, capaz de expandirse y contraerse durante la respiración. Esta forma parte del tronco y se conecta directamente con la cintura escapular, el esternón y la columna vertebral. Esta tiene una forma cónica, estrecha en la parte superior y más amplia en la inferior. Su disposición tridimensional le permite protección sin comprometer la movilidad necesaria en la función pulmonar. Ahora vamos a hablar de lo que son las funciones de la caja torácica. Como sabemos, la caja torácica tiene múltiples funciones y son fundamentales para la vida. Una de sus funciones sería la protección, que como dije anteriormente, protege órganos importantes como el corazón, pulmón, grandes vasos sanguíneos, esófago y tráquea. Otra sería la sustentación, que sirve como punto de distensión de los músculos respiratorios, intercostal y diafragma. Y el otro sería la respiración, que sirve como estructura dinámica para cambiar el volumen para facilitar la entrada y salida del aire a los pulmones. Ahora vamos a hablar de las partes de la caja torácica. La caja torácica tiene múltiples partes, las cuales serían la columna torácica, formada por 12 vértebras torácicas que constituyen la parte posterior de la caja torácica. El otro sería el esternón, hueso plano situado en la parte anterior y central del tórax. Que constituye el cuerpo esternal y el proceso sifoides. Y el otro sería las costillas, que es todo esto que estamos viendo aquí. 12 pares de arcos óseos que se extienden desde las vértebras torácicas hacia adelante, que se conectan directamente con el esternón o mediante los cartílagos costales. ¿Qué sería esto? Estas partes trabajan en forma conjunta para proteger las vísceras torácicas, permitir la inserción muscular y facilitar la expansión pulmonar durante la inspiración. Y por último voy a hablar de lo que son las costillas. Las costillas son huesos planos, curvos, que conforman la mayor parte de la caja torácica. Y su función principal, como ya he dicho 2 veces, es la de proteger órganos importantes. Existen 12 pares de costillas que se conectan, que articulan las vértebras torácicas. Sin embargo, solo 7 de ellas se conectan directamente con el esternón. Por esto y otros factores, las costillas se dividen en 3 grupos diferentes, los cuales serían los siguientes: verdaderos, falsos y flotantes. Las primeras 7 costillas se consideran verdaderas y de la octava a la 10ª se consideran falsas. Muchas gracias. Mi nombre es Carla Romero y yo les voy a hablar sobre la clasificación y tipos de costillas, además de las vértebras torácicas. Las costillas se clasifican en varios tipos, dependiendo de la conexión que tengan con el esternón y su anatomía. Estos tipos son 3: costillas externales, costillas externales y costillas flotantes. Bueno, las costillas externales son los primeros 7 pares de costillas y también son llamadas costillas verdaderas, ya que se conectan directamente con el esternón. Ahora, las costillas asternales, o también llamadas costillas falsas, son los siguientes 3 pares, de la 8 a la 10. Estas costillas están conectadas al cartílago de la costilla superior
no directamente con el esternón. Bueno, por último, las costillas flotantes. ¿Por qué se le llaman costillas flotantes? Bueno, principalmente estas costillas son las dos últimas, la 11 y la 12. Y se les llama costillas flotantes porque estas no están conectadas ni al esternón ni a ningún otro cartílago. Las vértebras torácicas o la espina dorsal son 12 vértebras que se encuentran en la parte media de la columna vertebral, identificándose como T1 a T12. Cada una de estas vértebras está articulada con una costilla, proporcionando así una conexión con la caja torácica, lo que brinda protección al corazón y a los pulmones. También así generando un anclaje para los músculos que nos ayudan a respirar y a brindar movimientos. Mi nombre es Isabela Bernal. Yo voy a hablar sobre el esternón y su función y qué es la clavícula. El esternón es un hueso largo y plano que se encuentra en el centro del pecho. Está conectado con las costillas por medio de cartílago. Junto con las costillas ayuda a proteger a los órganos importantes del pecho. El esternón consta de 3 partes: el manubrio, el cuerpo y la apófisis sifoides. ¿Qué es la clavícula? La clavícula es un hueso en forma de S que conecta el esternón con el omóplato, o también llamado escápula. Es uno de los pocos huesos largos que se encuentra de manera horizontal en el cuerpo humano. La clavícula actúa como un puntual que mantiene a los hombros separados del tórax para proporcionar una estabilidad y soporte estructural. Mi nombre es María José Palmar y yo voy a continuar hablándoles sobre anatomía del tórax, pero hablando de sus músculos y su conexión con la respiración. En la pared anterolateral del tórax poseemos diversos músculos. El pectoral mayor, que surge en la superficie anterior, cara medial de la escápula, y se extiende durante toda la superficie anterior. El esternón es un músculo amplio y plano que se inserta en la cresta de húmero, por debajo del pectoral mayor, y por dentro tenemos el pectoral menor, un músculo triangular más plano, más pequeño, que surge en digitaciones desde la segunda hasta la cuarta costilla, en forma de tendón. Mi nombre es Eva, de la Escuela de Bioanálisis y Cátedra de Anatomía. Los músculos superficiales. Estos también se le llaman músculos intrinsecos. Estos conectan la espalda con los miembros superiores, facilitando los movimientos. En esto nos encontramos el trapecio, que se origina en la protuberancia occipital externa y apófisis espinosa de C7-T12, y se inserta en la clavícula, acromion y espina de la escápula, inervado por el nervio accesorio XY y con función de rotar la escápula, elevación, aducción y depresión. El dorsal ancho. Se origina en la apófisis espinosa de T7-L5, hueso sacro, cresta ilíaca. Esta se inserta en el suelo de la corredera bicipital del húmero y enervado por el nervio tacodorsal C6 y C8. Este extiende, aduce y eleva la escápula. El húmero. El elevador de la escápula. Este se origina en la apófisis transversa de C1-C4 y se inserta en el borde interno, el superinterno del borde interno de la escápula, inervado por C3-C4 y el nervio escapular dorsal C4-C5. El romboides mayor. Se origina en la apófisis espinosa de T2-T5 y se inserta en el borde medial de la escápula, inervado por el nervio escapular dorsal C4-C5. El romboides menor. Se origina en el ligamento nucar y en la apófisis espinosa de C7-T1 y se inserta en el borde medial de la escápula, inervado por el nervio escapular dorsal C4-C5. El grupo de músculos intermedios, también considerados extrínsecos. Estos están unidos a la costilla y a la columna vertebral. Son músculos accesorios de la respiración. Nos encontramos con el músculo serrato posterior superior y el serrato posterior inferior.
En el serrato posterior superior se origina en la apófisis espinosa de C7-T3 y en los ligamentos supraespinosos. Este se inserta en el borde superior de las costillas 2-5, elevando estas costillas, inervado por los ramos anteriores de los nervios torácicos hartos T1-T5. El serrato posterior inferior. Este se origina en la apófisis espinosa de T11-L3 y en los ligamentos supraespinosos. Este se inserta en el borde inferior de las costillas T9-T12, bajando estas costillas, inervado por los ramos anteriores de los nervios torácicos bajos T9-T12. Los músculos profundos, también conocidos como músculos intrínsecos. Estos son responsables de darle movimiento a la columna vertebral y muy importantes de mantener la postura y proporcionan estabilidad a la columna vertebral. Este grupo de músculos profundos van de superficial a profundo. Nos encontramos los músculos espinotransversos, esplenio de la cabeza. Se origina en el ligamento nucar y apófisis espinosa de S7 a T4 y se inserta en la apófisis mastoide y el cráneo. Su función principal es la extensión y rotación de la cabeza y es inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales medios. Esplenio del cuello. Se origina en la apófisis espinosa de T3 a T6 y se inserta en la apófisis transversa de C1 a C3, permitiendo la extensión y rotación del cuello. Inervado por los ramos posteriores de los nervios cervicales inferiores. Músculos erectores de la columna. Este grupo de músculos que se extiende a lo largo de la columna vertebral, que van desde la pelvis hasta el cráneo, son esenciales para la postura, extensión de la columna, flexión lateral y rotación. En este músculo nos encontramos el músculo iliocostal, que es el más lateral de los tres, con divisiones cervicales, torácicas y lumbares. Músculo longuísimo. Este es el más largo y voluminoso de los tres, con divisiones de la cabeza, en la cabeza torácica y cervical. El músculo espinal. Este es el más medial de los tres, con divisiones cervicales, torácicas y a veces en la cabeza. Músculos transverso espinosos. Son un grupo de músculos profundos que se extienden desde el sacro hasta la segunda vértebra cervical axis. Estos músculos están ubicados en las apófisis transversas y espinosas. Esto cumple con la función de rotar de la extensión de la columna, la flexión lateral de la columna vertebral y la estabilidad de la columna vertebral. Esto se divide en músculos como el semiespinosos. Este es el más superficial y está dividido en semiespinosos de la cabeza, cervical y torácico. Los rotadores son músculos más pequeños y se encuentran, son los más pequeños que se extienden a lo largo de la columna, menos en el acra y en el axis. Y están divididos en músculos largos y cortos. Los multífidos. Estos son músculos delgados que se encuentran entre las vértebras y contribuyen a la estabilidad de cada vértebra individual. Y en la capa más profunda nos encontramos los músculos interespinosos, que son músculos cortos que se encuentran, que se insertan en la apófisis espinosa de las vértebras contiguas y uno a cada lado del ligamento interespinoso. Y los músculos intertransversos, músculos más pequeños entre las apófisis transversas de las vértebras contiguas. Estos músculos cumplen con la función de la estabilización de las vértebras en la columna vertebral. El músculo diafragma. La base principal rectora está conformada por el músculo diafragma. El diafragma, que es un músculo ancho y laminar que separa la cavidad torácica del abdominal. El músculo diafragma tiene una porción periférica carnosa y otra central tendinosa. Su inserción periférica se da en el borde inferior de la caja torácica y el central en el centro frenético espejo de Barham. El diafragma posee tres orificios principales. El orificio de la vena cava inferior. Esta permite el paso de la vena inferior y se encuentra en el lóbulo derecho del centro tendinoso. El orificio esofágico. Este se encuentra entre las incisuras de los lóbulos posteriores en el centro tendinoso
y permite el paso del esófago y los nervios neumogástricos. El orificio aórtico. Este se encuentra delante de la columna vertebral y permite el paso de la aorta. Las relaciones anatómicas y funciones del diafragma. Superiormente se relaciona con el corazón y la base de los pulmones. Su cara inferior cóncava se relaciona a la derecha con el hígado y a la izquierda con el fondo del estómago y el vaso. Lateralmente se relaciona con el polo superior del riñón y la glándula suprarrenal. Este músculo se contrae y se aplana durante la inspiración y aumenta el volumen de la cavidad torácica, permitiendo el paso del aire, y en la exhalación este se relaja y vuelve a su forma de cúpula para expulsar este aire. Hola, mi nombre es Camila Loaiza y voy a hablar sobre el sistema cardiovascular. Corazón. Está situado en el mediastino entre los pulmones, detrás del esternón y por delante de la columna vertebral. Tiene una orientación ligeramente oblicua, con el que el vértice apunta hacia la izquierda y hacia adelante. El eje principal del corazón se dirige desde la base hacia el vértice, de arriba a abajo, de atrás hacia adelante y de izquierda a derecha. Conformación exterior y relaciones. Caras del corazón. Tiene distintas caras: cara anterior, esternocostal, cara inferior, diafragmática y las laterales, pulmonares. La base del corazón es la superficie posterior del corazón que se extiende de forma oblicua hacia la izquierda hasta el vértice del corazón. Vértice, también conocido como ápex, es la parte más inferior y puntiaguda del corazón. Conformación interior. Tabiques. Está el tabique interauricular y el tabique interventricular. Estos son cruciales para el funcionamiento del corazón, ya que evitan que la sangre oxigenada y desoxigenada se mezclen. Aurículas. Son las dos cámaras superiores del corazón. Existe la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ventrículos. Son las dos cavidades inferiores del corazón. Hay un ventrículo derecho y un ventrículo izquierdo. Válvulas auriculoventriculares. Son válvulas cardíacas que separan las aurículas de los ventrículos y evitan el reflujo de sangre hacia las aurículas durante la contracción ventricular. Hay dos válvulas auriculoventriculares: la válvula tricúspide, que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, y la válvula mitral, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Válvulas sigmoideas. Estas regulan el flujo de sangre de los ventrículos hacia las grandes arterias. Existen dos válvulas sigmoideas principales: la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Constitución anatómica. Los vasos trabajan en conjunto para asegurar que la sangre fluya adecuadamente del corazón y reciba oxígeno y los nutrientes necesarios para funcionar correctamente. Las arterias coronarias. Su función principal es suministrar sangre rica en oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco miocardio para que funcione correctamente. Arteria coronal derecha y arteria coronal izquierda. Ambas arterias coronarias son cruciales para el funcionamiento para el suministro de oxígeno y nutrientes al corazón, permitiendo que éste bombee eficazmente la sangre al resto del cuerpo. Las venas. Existe la vena cardíaca magna, que es la vena mayor, la vena cardíaca media es la vena menos disminuyente y la vena cardíaca menor. Todas estas venas se dirigen al seno coronario para drenar la sangre desoxigenada del miocardio. Muchas gracias. Mi nombre es Vanessa López y yo voy a dar inicio al tema de sistema cardiovascular, circulación y generalidades, iniciando con lo que es la circulación arterial. Este es el proceso mediante el cual la sangre rica en oxígeno es impulsada desde el corazón hacia todos los tejidos del cuerpo a través de un sistema de arterias. Comienza en el ventrículo izquierdo, pasa por la aorta y se distribuye mediante una red de arterias de distintos calibres que terminan en arteriolas y capilares. Permitiendo el intercambio gaseoso y nutritivo con las células. Si hablamos de circulación, tenemos que hablar de angiología. Esta es una especialidad médica que se dedica al estudio de los vasos sanguíneos y linfáticos, incluyendo lo que son las arterias, las venas y los capilares. La angiología no solo analiza su anatomía y fisiología, sino también las patologías que pueden afectar la circulación arterial.
¿Cómo se conforma? La circulación arterial se conforma por una red jerárquica de vasos sanguíneos que se encarga de transportar la sangre, empezando por las arterias. Estos son vasos que transportan sangre desde el corazón hacia los tejidos y su función es llevar sangre rica en oxígeno, exceptuando la arteria pulmonar, y se compone de 3 capas. La túnica íntima es la capa más interna y su superficie lisa facilita el paso de la sangre y evita la formación de coágulos. Tenemos como segunda la túnica media, es la capa más gruesa en las arterias. Su función principal es regular el diámetro del vaso y por lo tanto va a regular lo que es la presión arterial. Tenemos la túnica externa. Esta va a proporcionar un soporte estructural y contiene los vasa vasorum, que son vasos que nutren a la propia arteria, y los nervi vasorum, que son fibras nerviosas que van a regular la contracción vascular. Un ejemplo de arteria es la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Como también tenemos lo que son las venas. Estos son vasos que devuelven la sangre desde los tejidos al corazón. Su función es transportar sangre con bajo contenido de oxígeno, exceptuando las venas pulmonares, y se compone de paredes más delgadas con válvulas internas que evitan el retroceso de la sangre. El ejemplo es la vena cava inferior, que recoge sangre de la parte baja del cuerpo. Como tercero, tenemos los capilares. Estos son vasos microscópicos que conectan arteriolas y vénulas. Su función es el intercambio de gases, nutrientes y desechos entre la sangre y los tejidos. Este se va a componer de una sola capa de células endoteliales, lo que va a facilitar el intercambio, y el ejemplo son los capilares alveolares, donde se realiza este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en los pulmones. Circulación mayor, también conocida como circulación sistémica, es la parte del sistema circulatorio que transporta sangre oxigenada desde el corazón hacia todos los tejidos del cuerpo, exceptuando los pulmones. Y va a devolver la sangre desoxigenada al cuerpo. Aquí te voy a explicar su recorrido paso a paso. El primero es que la sangre rica en oxígeno es expulsada del ventrículo izquierdo del corazón a través de la válvula aórtica. Como segundo paso tenemos que la sangre va a entrar en la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo, que se va a ramificar en arterias más pequeñas que llevan sangre a todas las partes del cuerpo. Como tercer paso tenemos que las arterias se van a ramificar en arteriolas y luego en capilares. Esto va a ocurrir en el intercambio de gases, nutrientes y desechos con los tejidos principalmente. Como cuarto paso tenemos que la sangre, ahora desoxigenada, va a comenzar su retorno al corazón a través de vénulas que se unen para formar venas. Como quinto paso tenemos que finalmente la sangre llega a 2 grandes venas, la vena cava superior, que recoge sangre de la parte superior del cuerpo, y la vena cava inferior, que va a recoger sangre de la parte inferior del cuerpo. Como sexto paso tenemos que ambas venas cavas desembocan en la aurícula derecha del corazón, donde va a terminar lo que es la circulación mayor. La circulación menor, también llamada circulación pulmonar, es el circuito que lleva la sangre desde el corazón hacia los pulmones para oxigenarse y luego de regreso al corazón. Es más corta que la circulación mayor, pero igual vital. Su recorrido empieza cuando, primeramente, la sangre desoxigenada es expulsada del ventrículo derecho del corazón a través de la válvula pulmonar. Como segundo paso, la sangre entra en el tronco pulmonar, que se divide en 2 arterias pulmonares, una para cada pulmón, a diferencia de otras arterias. Estas llevan sangre desoxigenada. Como tercer paso, en los pulmones, las arterias se van a ramificar en capilares que rodean los alvéolos. Aquí va a ocurrir el intercambio gaseoso. La sangre libera dióxido de carbono y la sangre capta oxígeno. Como cuarto paso tenemos que la sangre, ahora oxigenada, va a regresar al corazón a través de 4 venas pulmonares, 2 de cada pulmón. A diferencia de otras venas, estas van a llevar la sangre oxigenada. Como quinto paso tenemos que las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda, donde termina la circulación menor,
Y con esto tenemos concluido las generalidades de este sistema. Mi nombre es María Lizardo y yo les voy a hablar sobre las arterias. Y empezamos con la arteria pulmonar. Las arterias pulmonares son vasos sanguíneos que transportan sangre pobre en oxígeno desde el lado derecho del corazón hasta los pulmones. La arteria pulmonar principal y la aorta son los dos grandes vasos que transportan sangre desde el corazón. Una diferencia crucial es que las arterias pulmonares transportan sangre pobre en oxígeno y la aorta transporta sangre rica en oxígeno. De hecho, las arterias pulmonares son las únicas arterias del cuerpo que transportan sangre pobre en oxígeno. Estas se encuentran en la cavidad torácica. Esta arteria se conecta directamente con el corazón a través de la válvula pulmonar. Esta es la puerta que controla el flujo sanguíneo que sale de la cavidad cardíaca inferior derecha. Tras salir del corazón, la arteria pulmonar principal se divide en la arteria pulmonar derecha y la arteria pulmonar izquierda. Las arterias pulmonares derecha e izquierda conducen al pulmón derecho y al pulmón izquierdo respectivamente. La aorta. La aorta es la arteria con forma de bastón que nace en la cavidad izquierda del corazón. Desde allí se extiende brevemente hacia la cabeza antes de curvarse hacia abajo. La aorta atraviesa el tórax y el abdomen y termina en la pelvis. La aorta es el principal vaso por el que la sangre oxigenada circula desde el corazón hacia el resto del cuerpo. También transporta nutrientes y hormonas. Las ramificaciones de la aorta aseguran que estas sustancias lleguen a órganos internos y al tejido de sostén cercano. La aorta es el vaso sanguíneo más grande del cuerpo. Mide más de 30 centímetros de largo y 2.5 centímetros de diámetro en su punto más ancho. A medida que la aorta se dirige hacia la pelvis, su diámetro se reduce a 2 centímetros. El callado aórtico o arco aórtico es una posición curva de la aorta, la arteria principal del cuerpo que se encuentra en el tórax y conecta la aorta ascendente con la aorta descendente, y también es conocido como arco aórtico. El arco aórtico se curva hacia la izquierda sobre el corazón y desciende hacia el abdomen. Es crucial para la distribución de la sangre oxigenada desde el corazón hacia las arterias que irrigan la cabeza, el cuello y las extremidades superiores. El arco aórtico es la porción intermedia entre la aorta ascendente que surge desde el ventrículo izquierdo del corazón y la aorta descendente que se extiende hacia el abdomen. Esta ubicación estratégicamente permite la purificación de importantes arterias que abastecen diferentes regiones del cuerpo. La aorta descendente. La aorta descendente es la parte más larga de la aorta, la arteria más grande del cuerpo. También transporta sangre oxigenada desde el corazón a través del pecho y el abdomen. Se ramifica en arterias más pequeñas en muchos lugares para irrigar otras partes del cuerpo. La aorta descendente desempeña un papel vital en el suministro de sangre rica en oxígeno. Es la arteria principal que transporta sangre a través del pecho y el abdomen. Muchas arterias más pequeñas se ramifican desde la aorta descendente para transportar sangre a los tejidos y órganos. La aorta descendente nace en el pecho, al final del arco aórtico. Comienza justo después de la ramificación de la arteria subclavia izquierda desde la aorta. Esto ocurre aproximadamente en la altura de la cuarta vértebra torácica, en la parte media de la columna vertebral. Desde allí desciende por el pecho y el diafragma hasta llegar al abdomen. La aorta descendente termina cerca del ombligo y allí se divide en dos arterias llamadas arterias ilíacas comunes, derecha e izquierda. Esto se debe a que la aorta se divide en dos nuevas vías para el flujo sanguíneo.
Las arterias ilíacas comunes luego se ramifican en otras ramas que irrigan las piernas y los pies. Buenos días, mi nombre es Rosa Godoy y a mí me tocó colaterales de la aorta abdominal, circulación venosa y la vena cava inferior. Colaterales de la aorta abdominal son las arterias renales que suministran sangre a los riñones, mesentéricas que proveen el intestino. Y continuando eso, seguimos con las ramas terminales que están las arterias ilíacas comunes, que son arterias ilíacas externas e internas. Arterias subclavias que se organizan por la parte derecha del tronco broncocefálico y por la parte izquierda directamente el callado aórtico. Su trayectoria y ramas son la arteria vertebral que suministra sangre al cerebro, la arteria torácica interna que suministra sangre a la pared torácica anterior, el tronco tirocervical que suministra sangre a las regiones del cuello y el hombro, el tronco costocervical que abastece los músculos del cuello y la parte superior del tórax, y continúan como arterias axilares accediendo de la extremidad superior. Circulación venosa. ¿Cuáles son sus generalidades? Recoge la sangre de los tejidos del cuerpo de vuelta al corazón a través de las principales venas que pueden ser la vena cava superior e inferior. El sistema de estas venas cava está formado por la unión de dos troncos venosos broncocefálicos, derecho e izquierdo, que recogen sangre desde la parte superior del cuerpo. Y sus ramas principales son las venas subclavias que drenan sangre de los bronquios y las yugulares internas que suministran sangre al cuello y la cabeza. La vena cava inferior, que son formadas por la unión de las venas ilíacas comunes que recogen sangre de la parte inferior del cuerpo. Y sus ramas principales son las venas renales, que drenan sangre de los riñones, hepáticas, que llevan sangre al corazón, y continuando esto seguimos con el tronco de la vena corta, que esto hace que lleve sangre rica en nutrientes al hígado. Gracias.